Háblanos un poco del proyecto del Humash que se va a entregar al Papa. Bueno, el proyecto sobre el Humash comenzó hace más o menos unos 2 años atrás, cuando recibí simplemente un mail de alguien que yo no conocía, el señor Dan Tartakovsky, pidiéndome una reunión urgente. Y yo estaba a 3 días de volar de regreso a Israel. Resultó ser que yo lo había visto a él, pero simplemente porque él se acercó a hacer una pregunta, pero no sabía quién era. Así que yo no lo tenía registrado como alguien que yo conociera. Y entonces Dan pidió una reunión urgente conmigo, que me estaba buscando. Bueno, después de dudar un poco, finalmente sucedió que nos encontramos. Tenía solamente una posibilidad una noche y nos encontramos. Y entró en la casa con otras personas que tampoco yo conocía y con un libro muy grande, comentándome precisamente que tenía algo que compartir conmigo. Y ahí comenzó a contarme de su sueño, del sueño de producir un Humash, un Humash muy especial, hecho también con una tecnología como se hacían los libros en la antigüedad, es decir, un estilo artesanal y no de masa como lo conocemos hoy en día. La gente que lo acompañaba a él para esa época trabajaba en una empresa FMR de Italia, que precisamente la especialidad de esa editorial es producir libros así de colección. Y el libro que me presentaron era precisamente una muestra de la capacidad de esta empresa. Y entonces, para mi sorpresa, luego de escuchar el proyecto de Dan me dice, bueno, pero me gustaría que escribieras el prólogo de la obra. Y la verdad que me quedé sumamente sorprendido, primero porque no entendía por qué me lo solicitaba y por qué justamente pensaba que yo podía ser la persona apropiada para un proyecto así. Y me acuerdo que Dan dijo que, aun cuando yo no lo conocía a él me conocía a mí, y que él me había seguido y había escuchado presentaciones mías, y le parecía que era el perfil apropiado para esa obra. Finalmente, realmente acepté formar parte del proyecto que también sufrió ciertas transformaciones a lo largo del tiempo, pero básicamente la posibilidad de producir un Humash en donde no solamente la obra en sí fuera de tipo artesanal, sino también estuviera incorporada también litografías que resultó ser de un artista judeo-cubano, Baruch Salinas, y esa producción era específica para este proyecto. No era algo que ya lo tenía preparado, y era ilustración de escenas o personajes del Pentateuco. Y este proyecto luego también fue ganando otros apoyos. Por un lado, un profesor del Vaticano que escribe un artículo en esta obra sobre el simbolismo de la obra de Baruch Salinas. Luego también un miembro del Vaticano que escribe sobre el valor de la Torá o el significado de la Torá en el cristianismo. Y por mi intermedio pudimos también lograr el apoyo del rabino Abraham Skorka de Argentina, que es conocido también en el mundo como, además de ser rabino, es el amigo del Papa, y aceptó también formar parte de este proyecto. Y en este caso él escribió sobre la Torá y su aporte o la contribución al diálogo. Y luego entonces quedamos con mi colaboración. Luego de mucho pensar, decidí escribir este prólogo en un espíritu que de alguna manera pudiera reflejar los dos mundos a los cuales yo pertenezco. Por un lado, obviamente, con la clara identificación con los valores y la tradición de Israel, pero por el otro lado también con la academia. Y entonces finalmente llamé a este prólogo sobre la Torá en la civilización judía, de la historia a la tradición, mostrando por un lado cómo
el Pentateuco como texto se fue construyendo y desarrollando en la antigüedad hasta conformarse en la forma como lo conocemos hoy. Y de la misma manera como ese libro pasó a ser una piedra fundamental en la identidad de Israel desde entonces y para siempre. Y de esta manera entonces me encuentro tan involucrado en este proyecto del Humash. ¿Qué va a ser de este Humash? Bueno, en realidad yo creo que este Humash tiene varios niveles de aproximación. Por un lado, como dije, desde el punto de vista estrictamente estético, estamos hablando de una obra hecha con los niveles artísticos más excelsos, desde la encuadernación, la calidad de la página, las ilustraciones. Realmente, sencillamente es una obra de arte. Hay un número determinado que se va a producir y por lo tanto van a ser piezas de coleccionistas. Y la idea es hacer el lanzamiento de este proyecto precisamente en sesión especial con el Papa Francisco I en Roma. La idea de presentar este proyecto precisamente es en sesión especial con el actual Papa Francisco I y con el anterior Papa Benedicto XVI. Y de alguna manera con ese evento también comunicar o transmitir cuál es el mensaje que se esconde detrás del libro. Porque este libro va a ser presentado también en una fecha muy especial, que es en los marcos de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, y muy próximo a Simchat Torah. Y esa había sido una sugerencia mía. Dije, qué mejor oportunidad que hacerlo cerca de la Simchat Torah, que es cuando se termina la lectura de la Torah y comienza el nuevo ciclo. Y de alguna manera este libro un poco viene a significar esta nueva etapa en la que el pueblo judío y el cristianismo ha entrado desde, obviamente, el Concilio Vaticano II, con las visitas de los papas, incluso del último papa a Israel, y en donde realmente la posibilidad de que el amigo personal del papa, rabino, que además de eso fue profesor mío en mis estudios de Argentina, cuando estudié en la Midrashá Ivrit en Buenos Aires, de alguna manera se conjugan acá distintos proyectos en un solo evento. Y de alguna manera creo que precisamente en un momento de tanta convulsión en el mundo, donde los extremismos, los radicalismos, la violencia, la sinrazón parecen envolvernos a todos, creo que por lo menos en esta oscuridad hay un rayo de luz. Y nosotros humildemente con este proyecto creo que realmente podemos contribuir en algo a promover el diálogo como única manera de enfrentar la violencia irracional. ¿Cómo los rollos del Mar Muerto y el Humash pueden dar un mensaje de paz y de enfrentar la violencia irracional? Bueno, yo creo que en este sentido los manuscritos del Mar Muerto, esos documentos judíos hallados entre 1947 y 1956, en 11 cuevas próximas a Qumran, allá localizado por el norte del Mar Muerto, son el testimonio físico más antiguo de la Biblia hebrea. Es decir, cuando nosotros hablamos de los textos, no tenemos en cuenta o presente que alguna vez esos textos fueron manuscritos y los testimonios físicos más antiguos de ese texto se hallaron entre los manuscritos del Mar Muerto. Y en este sentido creo que también se unen tanto lo profesional como lo personal, porque por un lado mi condición de judío pero de argentino, encontrándome en Roma con otro argentino, ocupando en este caso el puesto central en el mundo católico como es sirviendo como papa en Roma, creo que también tiene un mensaje, y es el mensaje que más allá de las identidades religiosas o nacionales, todos somos seres humanos. Y en este caso tenemos cosas en común, que es los textos, las escrituras.
Y en este caso, los rollos del Mar Muerto, aun cuando físicamente están en exhibición en el Museo de Israel, en el Santuario del Libro, y forman parte del patrimonio cultural del Estado judío, obviamente forma parte de la historia de buena parte de la humanidad. Y en ese sentido, entonces, cuando todos nosotros somos no más que agentes en la transmisión de estos valores, creo que precisamente la posibilidad mía como parte del proyecto, pero además curador, encontrándome en Roma, qué mejor manera de poder, en este caso, sobrepasar lo que alguna vez fue la enemistad entre Roma y el pueblo judío. Los propios romanos destruyeron el templo de Jerusalén hace 2000 años, y 2000 años después, viniendo a Jerusalén, puedo en Roma encontrarme con el máximo jerarca de la iglesia a fin de compartir algo que es tan central del pueblo judío como es el Humash.